Dios te bendiga, iglesia, en esta preciosa tarde. Bendiciones. Gracias damos a Dios por este día viernes. Hoy viernes ya 4 de julio del año presente, en el cual nuevamente a través de este medio podemos llegar a cada uno de ustedes y poder compartir una porción de la palabra del Señor. El Señor ha sido bueno y precioso y maravilloso con nosotros. Y en este día viernes en nuestra iglesia local nosotros tenemos nuestro día de ayuno y de oración congregacional, en donde en la iglesia por las mañanas abrimos la iglesia para que los hermanos que puedan, que se les haga posible, ellos puedan estar viniendo y puedan estar orando por algún tiempo y podamos juntos estar clamando, intercediendo al Señor por cada petición y cada necesidad. Y luego el viernes en la noche terminamos también con una reunión de oración de 7 a 8 de la noche, aquí también en la iglesia, en donde seguimos orando y seguimos intercediendo a nuestro Dios, porque sabemos que hay mucho por qué orar, hay mucho que pedir, hay mucho que clamar al Señor y también hay mucho que agradecer. El Señor ha contestado a peticiones, el Señor ha suplido nuestras necesidades. Así es que cómo no alabar su nombre, cómo no exaltar su nombre, cómo no darle gracias por todas sus bendiciones para con nosotros. Así es que en este mes de julio, y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta nueva serie que traigo para compartir con ustedes, que le he titulado Enséñanos a orar, que nosotros podamos pedirle al Señor Jesucristo que nos enseñe a orar. Y es que eso mismo, uno de sus discípulos, en una ocasión que vio al Señor Jesucristo orar, se le acercó y le dijo: Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y qué importante, hermanos, es que nosotros también, a lo mejor ya tenemos muchos años en el Evangelio y tenemos muchos años de conocer la importancia de la oración y hemos practicado la oración, pero qué también importante es, hermanos, que nosotros aprendamos a orar de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra de Dios, porque muchas veces nuestra oración puede ser una oración monótona, nuestra oración puede ser que estemos usando vanas palabrerías, como en una ocasión Jesucristo le dijo a aquellos que les estaba enseñando a orar, que no usaran vanas palabrerías. A lo mejor nuestra oración es porque queremos llamar la atención, y también Jesús en una ocasión se lo dijo a sus discípulos cuando les enseñó sobre la oración, que no se pusieran en las esquinas y no se pusieran en la calle a mostrar en relación cuántos sabían orar o qué elocuentes eran en la oración. Entonces muchas veces nosotros podemos creer que estamos orando, que estamos pidiéndole al Señor o clamando a Dios, pero luego pasa el tiempo y vemos que las peticiones no son contestadas, vemos que nuestras necesidades no son suplidas, sentimos que nuestra oración es hueca y que nuestra oración no está llegando delante de la presencia del Señor. Bueno, la mejor manera para poder orar bíblicamente es aprendiendo lo que la Biblia nos dice sobre la oración. Y el mayor ejemplo que tenemos sobre la oración es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero comenzar con este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice la Escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando Jesús terminó, dice, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué cosa tan maravillosa sintió este discípulo al ver a Jesús orar. Ahora, no era la única ocasión. Si alguien nos puede enseñar a orar, si alguien podemos tener el ejemplo de orar en todo momento, en todo lugar, a toda hora, es del mismo Señor Jesucristo. Así es que yo creo que para este discípulo no era una coincidencia o una casualidad que Jesús estuviera orando. Yo creo que este discípulo en muchas ocasiones anteriores había visto Jesús a orar, pero en esta ocasión sintió él la necesidad también de orar, la necesidad de doblar sus rodillas delante del Padre Celestial y pedir al Padre Celestial
por las peticiones o las necesidades de su vida y de su corazón. Por eso cuando Jesús acabó de orar, dice la Escritura que este discípulo se le acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar. Y yo creo, hermanos, que basándonos en esto que este discípulo le pide a Jesús que haga, que los enseñe a orar, de esa misma manera yo creo que nosotros debemos de pedirle al Señor Jesucristo que nos enseñe a orar. Ahora, ¿cómo nos va a enseñar Él a orar? ¿Cómo nos va a enseñar el Señor Jesús a orar? A través de su palabra. A través de la palabra de Dios vamos a ver las profundas y maravillosas oraciones que no solamente el Señor Jesucristo hizo, sino que grandes hombres de Dios hicieron en momentos difíciles, en momentos de necesidad, en momentos de incertidumbre. Y cuando ellos oraron a Dios, Dios les respondió. Ellos clamaron a Jehová y Jehová les respondió. Jesús clamó al Padre y el Padre le respondió. Siempre hubo una respuesta, siempre hubo un resultado a su oración. Así es que si nosotros queremos seguir viendo resultados o ver las respuestas de nuestras necesidades contestadas o las peticiones de nuestro corazón siendo suplidas, tenemos que orar conforme a la Escritura, tenemos que orar conforme a la palabra de Dios. Así es que le vamos a hacer esto mismo al Señor Jesús. Le vamos a pedir, le vamos a hacer una petición a Jesús y le vamos a decir: Jesús, Señor nuestro, enséñanos a orar. Ahora aquí, hermanos, más adelantito encontramos la famosa oración del Padre Nuestro, que también en su pasaje paralelo la encontramos en Mateo capítulo 6. Pero el día de hoy no nos vamos a detener en esta oración del Padre Nuestro, aunque es una oración preciosa y maravillosa, y es una oración modelo, o podemos decir que es como un bosquejo de oración para que nosotros la tomemos, la conozcamos, la aprendamos de memoria, hermanos, y que de esa manera pues después nosotros con nuestras propias palabras, con nuestras propias oraciones, con nuestras propias pues peticiones delante de Dios, podamos tomar esta misma oración modelo o este bosquejo de oración y nosotros ir delante del Padre a través del nombre del Señor Jesús. Ahora, yo creo que hay que empezar con esto, y en este día este devocional, nos vamos a contestar a esta siguiente pregunta: ¿debemos de orar? ¿El cristiano debe de orar? ¿El Hijo de Dios debe de orar? ¿La iglesia de Cristo debe de orar? ¿El creyente en Dios o el creyente en el Señor Jesucristo debe de orar? Y yo creo, hermanos, que a la luz de la palabra de Dios vamos a poder contestar a esta pregunta, porque pues nosotros, hermanos, podemos decir que sí debemos de orar. Pero vamos primeramente a ver, hermanos, que nuestro mayor ejemplo de oración es nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros, hermanos, somos seguidores de Jesús. Nosotros somos discípulos de Jesús y queremos andar en sus pisadas, queremos seguir sus pasos, queremos seguir el ejemplo de Jesús, y Jesús fue un hombre de oración. Vamos, por ejemplo, aquí en el capítulo 11, vamos a comenzar aquí mismo en Lucas capítulo 11, versículo 1, dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Ahí podemos darnos cuenta que Jesús estaba orando en un cierto lugar. Él estaba fomentando la oración, él estaba orando a su Padre Celestial y estaba practicando la oración. Ahora, los evangelios no solamente relatan, hermanos, esto, o Lucas no solamente habla de esta ocasión que Jesús estaba orando en un cierto lugar. Por ejemplo, si nos vamos a Lucas capítulo 6, versículo 12, podemos ver también otro ejemplo en relación a Jesús orando. Dice la Escritura en Lucas capítulo 6, versículo 12, dice: en aquellos días él, hablando de Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Qué gran ejemplo, hermanos, de Jesús. Dice la Escritura que fue al monte a orar, se retiró a un lugar solo, dice, y ahí durante la noche pasó orando a Dios. Ahora también, hermanos, por ejemplo, si nos vamos al Evangelio de Marcos
vámonos al Evangelio de Marcos, hermanos. Marcos capítulo 1, versículo 35. Y vamos a ver lo que la Escritura nos dice. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, hablando de Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Algo que podemos aprender, hermanos, de estos pasajes, de estos 3 pasajes que acabamos de leer, es que Jesús siempre se iba a un lugar aparte a orar. Siempre estaba en un lugar aparte orando. Ahora, eso lo podemos aprender a través de lo que dice en Mateo capítulo 6, cuando dice la Escritura que cuando nosotros oremos, entremos en nuestro aposento y cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre que está en lo secreto. Y nuestro Padre que ve en lo secreto, dice la Escritura que nos va a recompensar en público. El Señor Jesucristo practicaba lo mismo que estaba enseñando, hablando del lugar secreto o de ese lugar a solas con solamente Él, Jesús, y su Padre Celestial. Ahí cuando leímos en Lucas capítulo 11 versículo 1 dice que estaba en un cierto lugar orando. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6 versículo 12 dice que se fue al monte a orar y pasó toda la noche ahí a Dios orando. Aquí en Marcos 1 versículo 1, capítulo 1 versículo 35 dice que muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, a un lugar apartado, a un lugar muy afuera de donde estaba, y dice la Escritura que ahí oraba, ahí estaba orando. Así es que algo que podemos aprender del ejemplo de Jesús es que Él, lo mismo que enseñó de entrar en el lugar secreto, de cerrar la puerta y solamente orar a nuestro Padre que está en lo secreto, podemos nosotros ver que cuando Él oraba en lo secreto, cuando Él oraba en aquel lugar, cuando Él oraba ahí en el monte, cuando Él oraba en aquel lugar desierto, en aquel lugar apartado, y Él oraba y Él clamaba a Dios, ya fuera en algún momento del día, ya fuera por la mañana, ya fuera por la noche o la madrugada. Él, hermanos, cuando Él oraba en lo secreto, podemos ver que en el público, cuando Él estaba en lo público, la gloria de Dios descendía a través de Él. Los milagros, señales, prodigios y maravillas y sanidades ocurrían porque Dios lo recompensaba en público. Así es que de esa misma manera, hermanos, debe de ser con nosotros. Pero la pregunta es, ¿debemos de orar? ¿Debe el cristiano de orar? ¿Debe el cristiano de fomentar la oración? ¿Debe el cristiano tener una vida diaria de oración? De acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios y de acuerdo a lo que la Escritura nos habla sobre el mayor ejemplo que podemos tener en relación a la oración, que es nuestro Señor Jesucristo, la respuesta es sí. En estos pasajes podemos ver a Jesús orando al Padre en todo momento. En un lugar apartado, ahí oraba al Padre, y aquel que oraba al Padre en lo secreto, Jesús, dice la Escritura que en público Dios lo recompensaba. Había señales, prodigios y maravillas y sanidades, multitudes le seguían, y esa era la recompensa en público que Jesús tenía. Aunque claro, ¿verdad? Sabemos que Dios estaba con Él y Dios operaba a través de Él y Dios obraba a través del Señor Jesucristo, y en el mismo Señor Jesucristo, en su divinidad, estaba la misma gloria y la misma presencia de Dios. Ahora, si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Si Jesús, que era hombre, pero a la vez era también Dios, hermanos, si Él necesitaba orar, si Él pasaba momentos a solas con el Padre Celestial orando, ¿cuánto más nosotros? Entonces, que hoy en día un cristiano diga que no es necesario orar, iría en contra
de la enseñanza bíblica y del mismo ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Porque si el Señor Jesucristo, aún en su divinidad, necesitaba orar y estar en comunión con el Padre y buscar la presencia del Padre y buscar la voluntad del Padre y buscar la guianza del Padre, cuánto más nosotros no necesitamos orar en todo momento y buscar la voluntad de Dios y buscar la guianza de nuestro Dios y buscar la comunión con Dios. Si Jesús necesitaba orar, cuánto más nosotros no necesitamos orar, iglesia. Así es que debemos de orar, sí, debemos de orar, porque el Señor Jesucristo fue el mayor ejemplo que tuvimos o que tenemos en relación a la oración. Así es que si nosotros somos seguidores de Jesús o discípulos de Jesús, tenemos que orar también. Pero quiero compartir con ustedes otros pasajes que el apóstol Pablo, siendo inspirado por Dios, declaró sobre la necesidad de orar. Ahora, el Señor Jesucristo también lo declaró sobre la importancia de orar en muchas ocasiones, y claro, muchas de ellas las vamos a ir viendo a como vaya pasando los demás devocionales. Pero el día de hoy quiero hablarle, hermanos, sobre las declaraciones que hizo el apóstol Pablo, tanto para los romanos, tanto para los efesios y para los tesalonicenses. Tres pasajes que nos hablan, hermanos, sobre la importancia de orar. Amén, la importancia de orar, sin dejar a un lado, claro, los pasajes que aprendemos en relación a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, me gustaría que antes de irnos a lo que escribió Pablo sobre la oración, veamos los pasajes que dejó Jesús sobre la oración. Así es que le voy a invitar que vaya conmigo, hermanos, a Mateo capítulo 18, versículo 19. Mateo capítulo 18, versículo 19. El mismo Señor Jesucristo, hablando de la oración, declaró lo siguiente: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren. ¿Y cómo vamos a pedir al Padre sobre cualquier cosa que nosotros necesitamos aquí en la tierra? Es a través de la oración. Y dice la Escritura, y el mismo Señor Jesucristo lo declara, que nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Así es que el Señor Jesucristo dejó un fundamento para que nosotros oráramos al Padre, y Él dice: si dos se pusieren de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa y pidieren al Padre, dice, mi Padre que está allá en los cielos lo hará aquí en la tierra hacia ustedes. El Señor Jesucristo también en otra ocasión, hermanos, si nos vamos al Evangelio de Lucas, vamos a regresar al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, en su momento más adelante vamos a ver esta parábola y vamos a aprender algo en relación a la oración. Pero el día de hoy, hermanos, solamente podemos basarnos en el versículo 1, donde esta parábola Jesús se la refirió, se las enseñó para hablarles sobre la necesidad, dice la Escritura, de orar siempre. La necesidad de orar siempre, queriendo decir, hermanos, que la oración no es algo de que, pues bueno, si queremos bien y si no, no pasa nada. La oración es una necesidad que nosotros tenemos como cristianos. Debe de ser parte de nuestro caminar como cristianos. Debe de ser parte de nuestro diario vivir la oración. Es una necesidad. Así como en nuestro cuerpo necesitamos el alimento, necesitamos el agua, necesitamos el oxígeno, de esa misma manera nuestro espíritu, nuestro hombre interior necesita la oración para estar en constante comunión y comunicación con nuestro Padre Celestial, nuestro amado Dios. Así es que es una necesidad la oración. No debe de ser una carga. La oración no debe de ser una obligación. La oración no debe de ser algo costoso o algo de alto precio. La oración debe de ser un placer.
La oración es una necesidad, es algo que usted y yo necesitamos para seguir hacia adelante en medio de luchas, pruebas y tribulaciones. Necesitamos la oración para poder continuar y poder en todo momento acercarnos delante del Padre Celestial a través del nombre de Jesús, y que aquello que le estamos pidiendo al Padre a través del nombre de Jesús sea hecho por nuestro Padre Celestial. Así es que la oración no es una obligación, la oración no debe de ser una carga, la oración debe de ser una necesidad y un privilegio que nosotros tenemos, porque cuando oramos no estamos aventando palabras al aire, cuando oramos no estamos hablando hacia la pared, cuando oramos estamos orando a un Dios vivo, a un Dios grande, a un Dios que inclina su oído y nos escucha y atiende a nuestra oración, porque usted y yo podemos dar testimonio de que cuando hemos orado al Padre a través del nombre de Jesús, una y otra vez el Señor ha hecho grandes y maravillosas cosas en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Así es que creemos que la oración es poderosa en el nombre de Jesús. La oración es poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Y eso también en su momento lo vamos a ver. Así es que bueno, vamos a los pasajes del apóstol Pablo sobre la oración. Y vamos a comenzar, hermanos, en Romanos capítulo 12, versículo 12. Un pasaje muy conocido por muchos, y yo creo que a lo mejor muchos de ustedes lo saben de memoria. Romanos 12, 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Este versículo nos habla sobre la importancia de ser constantes en la oración. Y la palabra constante es estar en todo momento orando, en todo momento clamando, en todo momento suplicando. Aunque todavía no veamos una respuesta, aunque todavía no veamos una contestación, aunque todavía esté el problema, aunque todavía esté la lucha, aunque todavía esté la aflicción, tenemos que ser constantes en la oración. Allá en Lucas 18, versículo 1, Jesús le refirió aquella parábola sobre la necesidad de orar siempre. Dice: y no desmayar. Qué importante es que no desmayemos, hermanos, en la oración, sino que seamos constantes. Y constantes, hermanos, no es solamente una vez a la semana que hay reunión de oración en la iglesia, o una vez al mes que a lo mejor se convoca a una vigilia de oración. Ser constantes en la oración debe de ser, hermanos, de nuestro diario vivir. Ser constantes cada día en la oración. Por eso Romanos 12:12 dice que nos gocemos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Vámonos a Efesios, hermanos, capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 18. Aquí también, hermanos, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Efesios, les dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, dice, por todos los santos. Orando en todo tiempo. De la misma manera, hermanos, que Jesús lo hizo. Dice la Escritura, leíamos hace algunos momentos en Lucas capítulo 11, versículo 1, que Jesús estaba orando en un cierto lugar. Y luego leíamos también ahí en el Evangelio de Lucas que Jesús se fue al monte ya cuando era ya de noche, y pasó, dice la Escritura, toda la noche orando a Dios. Allá en el Evangelio de Marcos leímos que muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, dice la Escritura que Jesús se fue a un lugar desierto y ahí oraba a Dios. Así es que en todo momento, durante el día, en la mañana o aún en la noche, hermanos, tenemos que fomentar la oración. Por eso dice aquí en Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Claro, en nuestra iglesia tenemos horas en las que oramos durante la semana o durante los días de oración.
A lo mejor usted en su casa, hermanos, tiene también un momento específico, un tiempo específico, una hora específica que usted diga: pastor, en esta hora yo oro, en esta hora yo me hinco a orar, en esta hora es mi devocional para con Dios, me conecto con Dios y estoy a solas con Dios. Pero también, hermanos, usted sabe, en cualquier otro tiempo del día puede venir una situación difícil, puede venir un problema. A lo mejor viene en algún momento que no es nuestra hora de oración, viene alguien a pedirnos oración, y ahí en ese momento tenemos que orar, en ese momento tenemos que clamar a Dios, en ese momento tenemos que interceder, en ese momento tenemos que buscar la presencia de Dios. Amén. A lo mejor vamos caminando y mientras vamos caminando vamos orando. A lo mejor vamos manejando, pero claro, no cierre sus ojos, ¿verdad? En ese momento manténgalos abiertos porque no queremos ningún accidente y hay que ser prudente. Pero mientras usted está manejando y usted se acuerda de alguna necesidad o de alguna petición, vaya orando al Señor, y en ese tiempo que usted está orando, usted está cumpliendo en esta porción de la escritura, orando en todo tiempo. A lo mejor usted está en su trabajo y también, hermanos, pues mientras está trabajando y está haciendo su producción, porque claro, no puede dejar de hacer su producción porque usted tiene que cumplir con su trabajo y tiene que cumplir con, pues, a lo que está ahí, que es ese trabajo. Pero usted puede tomar un tiempo y mientras a lo mejor está trabajando, a lo mejor mientras usted va a ir a comer o ya regresa de comer o si le dan un pequeño descanso, ahí usted puede orar, ahí puede buscar la presencia de Dios, ahí puede clamar por esa necesidad o esa petición. Así es que, hermanos, cuando hacemos esto de orar, en cualquier momento estamos cumpliendo con Efesios 6:18, en donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, dice, por todos los santos. Y por último, hermanos, vemos ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Es un versículo también muy conocido, que a lo mejor usted lo sabe de memoria. Y pues bueno, dice ahí en Primera de Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar, orad sin parar. La palabra cesar es sin detenerse. Orad sin cesar es en todo momento, en todo tiempo, constantes. Así es que podemos conectar Romanos 12:12, Efesios 6:18, Primera de Tesalonicenses 5:17 y estos pasajes, hermanos. Y pues bueno, el pasaje del Señor Jesucristo, Lucas 18:1, sobre la necesidad de orar siempre. Estos pasajes los podemos conectar, hermanos, y solamente nos dicen una cosa: que en todo momento y en todo tiempo necesitamos orar. Así es que, ¿debemos de orar? Sí. Esa es la respuesta a la pregunta: ¿debemos de orar? Sí, sí debemos de orar. Con estos versículos nos damos cuenta y podemos entender que sí debemos de orar en todo tiempo, por la mañana, por la tarde y por la noche, en todo lugar y a toda hora. El mayor ejemplo es el de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros, hermanos, tenemos ese mayor ejemplo que no solamente debemos de conocer, sino también ser sabios y aplicarlo y saber que si el Señor Jesucristo tuvo la necesidad de orar, cuánto más nosotros no tenemos la necesidad de orar. Así es que, hermanos, yo creo que con estos pasajes podemos darnos cuenta que debemos de orar, y contestar a esa pregunta es con un sí. Sí debemos de orar. El cristiano debe de orar. El cristiano tiene que orar. El cristiano, hermanos, es una necesidad para él, para nosotros, la oración. Así es que nunca veamos la oración como una carga. No veamos la oración como una obligación. No veamos la oración como pues algo que digamos: ay, es que lo tengo que hacer. No, sino que la oración es un privilegio, es una necesidad y es una oportunidad preciosa y maravillosa en la cual nosotros tenemos de poder conectarnos con nuestro Dios.
Así es que, hermanos, gracias damos a Dios por ello y bendecimos el nombre de Cristo Jesús y damos gracias, hermanos, por todas sus bendiciones. Así es que, hermanos, le voy a invitar que en esta hora me acompañe a hacer una oración. Vamos a tomar este ejemplo de Jesús y vamos a darle gracias y a orar. Si hay alguna necesidad o si hay alguna petición, si usted tiene alguna necesidad o usted tiene alguna petición, ore por esa necesidad. El Señor Jesucristo ya la conoce y yo solamente me voy a unir con usted para pedirle al Señor que sea Él obrando y que de acuerdo a su voluntad, que es buena, es agradable y perfecta, Él pueda obrar en esa petición, en esa necesidad que usted tiene, y así oramos los unos por los otros. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora, oh Dios. Bendecimos tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, porque podemos ir delante de tu presencia, amado Dios, y vamos delante de ti en el nombre de que es sobre todo nombre, en el nombre precioso, nombre maravilloso, nombre glorioso, el nombre de Jesús. Y hay una promesa para nosotros, que si pedimos cualquier cosa aquí en la tierra, será hecha por nuestro Padre que está en los cielos. Señor, hoy me uno con mi hermano, hoy me uno con mi hermana, hoy me uno con aquella familia, Señor, que a lo mejor en este momento nos está viendo o en un futuro nos verá. Padre, me uno con ellos para orar por esa necesidad. Me uno con ellos para orar por esa petición de su vida, de su corazón que ellos tienen. Amado Dios, de acuerdo a su necesidad seas tú obrando. Si ellos necesitan salvación, tú eres el Dios que salva. Si ellos necesitan sanidad, tú eres nuestro sanador. Si ellos necesitan fortaleza, tú eres nuestra fortaleza. Si ellos necesitan consuelo, tú eres el Dios de toda consolación. Si ellos necesitan, Señor, liberación, restauración, gozo, paz sobre sus vidas, sobre sus corazones, sobre sus hogares y sobre sus familias, seas tú en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús obrando de una manera grande, preciosa, para honra y gloria de ti, Señor Jesucristo. Oramos al Padre en el nombre precioso y maravilloso, nombre sobre todo nombre, y te damos gracias. Gracias porque aunque en este momento no lo veamos, creemos por fe que tú ya estás obrando en cada una de esas peticiones, en cada una de esas necesidades. Veremos la respuesta, veremos la contestación. Tú te vas a glorificar, Señor Jesús. Gracias te damos. A ti damos toda la honra, la gloria, Señor, y la alabanza hoy y siempre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues así, hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa ya tarde. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo devocional para seguir teniendo esta petición delante de Jesús y decirle: enséñanos a orar. Y yo sé que Jesús, a través de su palabra, nos va a enseñar a orar. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Bendiciones a cada uno de ustedes.